Recordemos que el búho es el símbolo de los Illuminatis, una deidad mesopotámica llamada Molot, asociada a Satanás, y a quien los banqueros y jerarcas mundiales rinden culto todos los años en el Bohemian Club de California, vestidos con las ropas de las sociedades secretas. La vista aérea sobre la Casa Blanca también nos proporciona la visibilidad de un enorme búho. Es impresionante la fidelidad de las Escrituras al mencionar que el anticristo se levantará contra todo Dios, pero en su lugar honrará al Dios de las fortalezas. La Escritura menciona que el mismo anticristo será proclamado como Dios, pero resulta irónico que él mismo tenga que complacer a una entidad demoníaca. Como repetimos, nos impresiona la exacta profundidad de las Escrituras, pues los Illuminatis, el Vaticano, la ONU por supuesto, y todas las sociedades secretas que están trayendo al anticristo, se reúnen todos los años en un aislado monte de California para adorar a una entidad demoníaca llamada el Dios de las fortalezas, al cual le sacrifican cantidades de niños todos los años, echándolos vivos dentro de un horno de fuego que está en el vientre de este demonio. He ahí la confirmación de las Escrituras al haber pasado miles de años desde que Daniel lo profetizó. De esta forma, vemos cómo hasta la más diminuta profecía de la Biblia está cumplida y que se acerca el día final. Esta entidad que adoran en Bohemian le ofrecen rituales los grandes banqueros mundiales, ministros, reyes, presidentes, y le llaman también Molot. Tiene la forma de un búho gigante, pero es representado también con la cabeza de cabra o de carnero, y se le pide por el destino del mundo todos los años, y se le derrama sangre inocente para ser escuchado. Es por esta razón que aparece en el billete del dólar, de forma oculta, la imagen infernal del dios Molot. Observe este video llamado Cabiria, que tiene casi los 100 años de existencia. Aquí se muestra un ritual a Molot, la antigua deidad cananea que adoraron los israelitas incluso, y que adoran hoy en día los Illuminatis, y que también se le llama el Dios de las fortalezas.
primera tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos y con una nueva ley que entrará en vigencia en el año 2013. Y se trata nada más y nada menos que de un chip. ¿Se acuerdan del hombre del chip? Nosotros nos reíamos que venía acá el hombre del chip. Bueno, el hombre del chip al final nos avisó lo que nos iba a pasar a todos. Obama aprobó la implantación de un microchip obligatorio en Estados Unidos que entrará en vigencia en el año 2013. Así que vamos a ver las imágenes que corresponden a lo que va a suceder y mientras tanto yo les voy leyendo la noticia que ya está en todos los portales de Internet. La reforma sanitaria o reforma de salud que fue aprobada por el presidente Barack Obama ha establecido que dentro de unos 3 años la tecnología biométrica será la credencial de identificación para los pacientes que visiten y puedan ser atendidos en un centro de salud. O sea, si un paciente no tiene este microchip, ningún centro de salud de los Estados Unidos lo va a atender. Según informes del gobierno de los Estados Unidos, esta ley entrará en vigor a partir de marzo-abril del año 2003. El exministro de Salud y Servicios Humanos, Tommy Thompson, quien colaboró con la administración de Bush y quien es el dueño de la compañía autora del sistema VeriChip, se comprometió a acelerar el proceso de identificación en las clases sociales de Norteamérica para comenzar a clasificar a cada ciudadano por chip. Bueno, las nuevas leyes que indican la implantación del microchip dicen que cada uno de estos chips va a tener, es un centro de información, como si fuera una mini computadora. ¿Qué tipo de datos va a tener este microchip? Datos de órdenes médicas del paciente, datos de consultas de los pacientes, archivos de análisis estandarizados que permitan la estadística y el análisis de datos procedentes de diferentes entornos de datos, registros electrónicos de salud y cualquier otra información que sea apropiada por el Ministerio. Cabe destacar que el microchip va a tener el tamaño de un grano de arroz, el cual puede ser implantado en la mano o en la frente del paciente, tal cual lo profetiza la Biblia en el Apocalipsis 14:9. Bueno. Are you allergic to shellfish? No. Ready? Woo! It's a boy. That wasn't too bad. Yeah. Okay, Okay. so I'm gonna stick the Band-Aid on here. Thanks for letting us watch. Okay, so That was pretty exciting. getting a little bit of blood in there. So go ahead and just keep pressure there. All right. If I do win a second term as president, let me just say something to all my conspiracy-oriented friends on the right who think I'm planning to unleash some secret agenda. You're absolutely right. So allow me to close with a quick preview of the secret agenda you can expect in a second Obama administration. In my first term, I sang Al Green. In my second term, I'm going with Young Jeezy. Michelle said, yeah. I sing that to her sometime.
In my first term, we ended the war in Iraq. In my second term, I will win the war on Christmas. En las heridas y sentía como si la vida se me salía del cuerpo. En ese momento ocurrió algo muy bizarro. Mi espíritu atravesó la cama. Yo me vi en posición perpendicular a mi cuerpo y fui eyectado hacia un mundo espiritual. Supe instantáneamente que el mundo real era el espiritual. Estaba viajando y sabía que no tenía el control. Y a lo lejos vi una luz blanquísima y brillante, más blanca que la nieve, más blanca y 1000 veces más brillante que el sol. Pero antes de llegar a la luz, Robinson comienza a sentir una presencia más oscura. Sentí algo a la derecha y al voltear vi oscuridad. Era más negro que el más negro de los negros. Y lo digo enfáticamente porque yo nunca vi una oscuridad como esa. También pude sentir su naturaleza. Era eterna y completamente vacía. Era como un abismo, un pozo sin fondo. Y supe enseguida que si una persona o un espíritu entran ahí, quedarán incomunicados por toda la eternidad. Y es la más horrible, desesperante y terrorífica sensación que puedan imaginar. El enorme agujero infernal crece hasta estar a punto de tragarlo. Me sentí condenado. Cuando estuve en la oscuridad, sentí lo que se sentiría estar eternamente condenado, encarcelado, y no era negociable, no había marcha atrás. Pero en el último momento le dan a Robinson una segunda oportunidad. Lo vuelven a arrojar a su cuerpo. Cuando recobra la conciencia, está convencido de que ha visto la boca del infierno y de que por poco lo devora. Si hay un infierno, no es solo un lugar, también es una realidad. Es sobrecogedoramente real. Esto es permanente. Esto es definitivo. No se puede desaparecer racionalizándolo. Robinson no está solo. Durante siglos, quienes han creído en un infierno real han dejado registros de visiones similares del inframundo. En los registros históricos abundan visiones del infierno. Que alguien haya tenido una hoy en día no nos sorprende. Seguramente desde que la humanidad existe ha habido relatos de gente que ha experimentado el infierno cuando ha estado al borde de la muerte. Y es una terrible pesadilla de dolor y sufrimiento. Un monje español del siglo VII afirmaba que unos demonios lo habían llevado a un lago de fuego y que había escapado de este haciendo la señal de la cruz. En el siglo XII era popular la historia de un guerrero irlandés que después de morir había regresado a la vida convencido de haber sufrido los tormentos del infierno. Y en los años 30, una monja polaca llamada Faustina aseguró que un ángel la llevó al infierno y le mostró los 7 tormentos que esperan a los condenados. Todos hablaron de algo parecido mucho antes de que Mickey Robinson tuviera su terrorífica visión. Transformado por su propia experiencia, Robinson ha pasado 40 años rememorando su visión y predicando por todo su país. Él cree que fue rescatado del infierno, pero está seguro de que este reino del dolor y la maldad nos amenaza constantemente. Creo que la gente tiene un problema cuando se niega a hablar sobre la realidad del infierno. En mi mente no hay ninguna duda de que exista una fuerza espiritual oscura y demoníaca de ángeles caídos y demonios que están en guerra contra los humanos. Creo que el infierno es un lugar real. Una gran victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno proclamó: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin.
el que es y el que era y ha de venir, el Todopoderoso y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aunque Satanás es un enemigo derrotado, Dios le ha dado permiso para gobernar sobre el sistema de este mundo, el cual está totalmente corrompido. El propósito de Satanás es cegar los corazones y las mentes de las personas para que no acepten el Evangelio. Millones de personas están engañadas. La religión es uno de los medios que usa Satanás para destruir tu alma. Pero Jesucristo vino para salvarte. Satanás ha hecho que multitudes sigan las enseñanzas de Buda, pero Buda está muerto. No tiene ningún poder para salvar porque él fue tan solo un ser humano. Las religiones paganas de la antigüedad adoraban a Astoret, conocida como la Reina del Cielo. En la actualidad, sin saberlo, millones de católicos romanos adoran a esta misma diosa pagana como la Virgen María. En su santa palabra, Dios mismo ordena: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Otra obra maestra de Satanás es el islamismo. La historia prueba que Alá era simplemente un antiguo dios de la luna en el Medio Oriente. Mahoma fue condenado al infierno cuando rechazó a Jesucristo como su Señor y Salvador. El diablo le ha provisto a la humanidad millones de dioses falsos para que los adoren. En su malvada imaginación, el hombre ha adorado todo, desde insectos, roca, ríos, ídolos hechos con las manos, y aún a Satanás mismo. Para ser un discípulo de Jesús, tienes que rechazar todos tus dioses falsos y seguirlos solo a Él. El lago de fuego es el destino final para todos los que han rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Para ellos es demasiado tarde. Pero, ¿qué decidirás tú? La palabra de Dios dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá: Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esta es la historia más grandiosa que se haya relatado jamás. Jesús es la luz del mundo. Si tú no tienes a Jesús, no conoces el camino al cielo. Él mismo dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí.
si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Observen detenidamente y vean los millones y millones que murieron en sus pecados. Jesús amó a la gente de tal manera que dejó los cielos para advertirles del infierno y del juicio. Él derramó su sangre preciosa, la sangre de Dios, para limpiar los pecados de ellos. Murió y resucitó de los muertos. Pero ninguno de ellos creyó en Él. Ninguno recibió a Jesús como su Señor y Salvador. En lugar de elegir la vida, eligieron la muerte. Por tanto, Jesús, como Dios Todopoderoso y Juez último, tenía que enviarlos allí, a su segunda muerte, en el nombre de Dios, antes que sea demasiado tarde, antes de morir. Cree en Jesús y recíbelo como tu Señor y Salvador, antes que acabes en este terrible lugar. En el momento en que el Hijo de Dios se siente en su trono para juzgar a la humanidad, se produce el fin del mundo. En ese mismo instante termina el fin del mundo, se produce el fin del mundo. Y se cumplen las palabras dichas por el Hijo de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán. El cielo y la tierra terminarán, dejarán de existir. ¿Y cuándo dejarán de existir? El día del juicio final. Dios arrasa con la creación de la tierra, arrasa con la creación del primer cielo. No el tercer cielo, el primer cielo termina. El tercer cielo queda en pie porque ahí está el trono de Dios. Ahora miren, escúchenme. Tomen en cuenta lo siguiente. Huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Cada persona tiene un libro en el cielo, un archivo personal, donde Dios tiene todo anotado. Todo. Lo que piensas, lo que sientes, lo que hablas, lo que callaste, lo que no dijiste, lo que sentiste y no expresaste, lo que hiciste o dejaste de hacer. Todo está escrito en ese libro. Con fecha, hora y acción. No está escrito solo lo que hiciste, sino lo que pensaste y lo que hablaste. Para que se cumplan las palabras dichas por Jesús, que dijo: de cierto os digo, que toda palabra que los hombres hablen, toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dijo. No. De cada palabra ociosa, de cada palabra, de cada frase, todo está anotado. Darán cuenta. Y los libros fueron abiertos, o sea, los libros personales de cada persona a ser juzgada. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese es otro libro, diferente.
Ahí está otra cosa. Y fueron juzgados los muertos, mire, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vea, los libros contienen las obras de cada persona y el libro de la vida solamente el nombre. Pero mire el tremendo problema que se van a encontrar. Y mire quiénes aparecen ahí. El mar entregó a los muertos que habían en él. La gente del Titanic, ¿cuándo va a salir? 100 años ya están bajo el agua sus cuerpos. Pero muchos de ellos murieron en pecado y se fueron al infierno. ¿Cuándo van a salir de ahí? El día del juicio final. Saldrán a juicio. La gente que murió en el mar, o que se ahogaron, o se suicidaron, o como quiera. Y la muerte y el infierno. Mire, la muerte y el infierno. La Biblia dice textualmente, y el postrer enemigo a vencer es la muerte. La muerte y el infierno. Mire, el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Mis hermanos, escúcheme bien, póngame mucha atención en esto. Si el infierno está debajo de la tierra y la tierra es destruida en el fin del mundo, desaparece el planeta, atiéndame, el infierno mismo tiene que desaparecer. Al desaparecer lo que está en la superficie de la tierra y desaparecer la tierra, desaparece el infierno. ¿Y qué hacemos en ese momento con las almas que están en el infierno? La pregunta del millón. Tienen que salir del infierno. O sea, el infierno se vaciará. ¿Usted me está diciendo, doctor Diamond, que el infierno no es definitivo? No lo es. El infierno es temporal. Recibe almas solo hasta el día del juicio final o fin del mundo. Ese día las almas saldrán del infierno y tendrán que pararse delante de Dios. O sea que el infierno es, por así decirlo, un basurero que recibe las almas de los rebeldes temporalmente. Pero llegará el día en que llegue el fin del mundo y las almas, más el basurero, ¡fum!, al lago de fuego, todos adentro. Primeros en llegar al lago de fuego e inaugurarlo, anticristo y falso profeta. Tercero en llegar, diablo. Cuarto ser que llega al lago de fuego, cuarta cosa que llega al lago de fuego, la muerte, y quinto el infierno, en ese orden. Son los 5 primeros en habitar el lago de fuego. Anticristo, falso profeta, luego el diablo, posteriormente la muerte y el infierno. Esto se conoce como la muerte segunda. ¿Cómo puede ser esto? Muerte segunda. Sí, mi amigo. La muerte primera es llegar al infierno, no llegar a la tumba. Y la muerte segunda es pasar del infierno al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. ¿Me entendió? Como decía en una conferencia mi amigo el pastor Arturo Norero, escuche, los verdaderos hijos de Dios morimos una vez y nacemos 2 veces. Llega la hora de que un creyente muere y se va a la tumba, pero primero nació de su mamá, pero para entrar al cielo tuvo que nacer de Dios, nacer de nuevo. En cambio, los rebeldes funcionan al revés. A los rebeldes les pasa que nacen de su mamá una vez, se mueren y se van al infierno, primera muerte, y del infierno los mandan al lago de fuego, muerte segunda. Ahora escuche. Fíjate. Ocurre esto, se produce el famoso juicio final. Bien, ¿quiénes van a ir? Mire, ¿quiénes van a ir a este terrible lugar llamado el lago de fuego? ¿Quiénes les toca ir? Vamos a ver enseguida. Mire, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, no es de que va a venir un ángel y le va a decir, distinguido rebelde, te voy a acompañar hasta el lago de fuego, vamos a tomar asiento ahí, te voy a dejar bien ubicadito, bien cómodo, para que la pases chévere, por la eternidad a gusto. No, 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 no. Mire el verbo que utiliza, lanzar. Lanzarlos. Implica una actitud de ¿qué? De ira, de enojo de aquel que lanza algo. No lo envía, no le dice anda, anda por allá. No, 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 porque no va a querer ir. Porque va a ver lo que le espera. Tremendo fogonazo ahí que cree que va a echar de buena voluntad.
No, la gente no va a querer ir. No van a querer entrar a las buenas. ¿Quién los lanza? Es la pregunta del millón. Todo indica que este trabajo lamentable y desagradable lo tendrán que hacer los ángeles. Van a tener que agarrar a las personas y lanzarlas con violencia al lago de fuego. Porque ellos de a buenas no van a querer entrar. Es tan terrible lo que les espera y ellos lo van a ver. Que no van a querer entrar al lago de fuego. La pregunta es, ¿y por qué los mandan al lago de fuego? ¿Qué hicieron estas personas? En vida no aceptaron el Evangelio. ¡Abrid paso! ¡Abrid paso al sumo sacerdote! Este farsante nunca estuvo ciego. Los del templo sabemos que solo fingió estar ciego para poder ganarse la vida. ¡Es verdad! ¡Es un farsante! ¡Nunca estuvo ciego! ¿Cuál es tu historia? ¿Que puedes dar la vista a un ciego? He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver. Y a quitar la vista a aquellos que ven. ¿A qué te refieres con eso? ¿Quieres decir que los justos somos ciegos? Si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Mas ahora que decís vemos, vuestro pecado permanece. ¡Ese ciego es un farsante! ¡Ese hombre es obra del demonio! ¡Está loco! ¡Es un demonio! ¡Ah, vosotros, escribas y fariseos! ¡Hipócritas todos! ¿Por qué cerráis el reino de los cielos a los hombres? De modo que ni vosotros entráis, ni permitís que otros entren. ¡Guías ciegos! Que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Os inclináis ante la letra de la ley. Violáis el corazón mismo de la ley. Justicia, buena fe, misericordia. Sois como sepulcros blanqueados, que de fuera os mostráis hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda suciedad. ¿Veis estas piedras? ¿Las veis acaso? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Vuestra es la casa de la desolación, el hogar de los lagartos y de las arañas. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? No me veréis más aquí. No hasta que aprendáis a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya que yo y mi Padre somos uno y el mismo. ¡Blasfemo! Este es el hombre, sepulcros blanqueados. No hables por el pueblo de Israel. Escucha las enseñanzas de nuestro Dios. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí!
ocurriendo. No me gusta, iré a ver. Cuide el estandarte. Sí. ¡Adelante! ¡Matad a los romanos! ¡Matad a los romanos! ¡Él no es el Mesías, es un profeta falso! ¡Es amigo de los romanos! ¡Lapidadlo! ¡Lapidadlo! ¡Lapidadlo!